Con Ricardo Valdés y le preguntaba justamente antes de entrar al aire si realmente estos consejos ayudan a luchar contra la inseguridad ciudadana, porque muchas veces la sensación que puede surgir cuando vemos las cifras alarmantes o prendemos la televisión, escuchamos la radio, vemos los periódicos, es que la inseguridad aumenta. Aquí lo central es la voluntad política que tiene que expresarse, obviamente, no solamente en las coordinaciones, sino también en el apoyo económico a sectores como el sector interior, la Policía Nacional, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que la Política Nacional de Seguridad Ciudadana debe tener un altísimo nivel de coordinación y en ese sentido la CONASEC es el llamado a hacerlo. Y creo que deben apoyarse los indicadores que el INEGI produce y donde se establece claramente cómo va subiendo la inseguridad. Y viene subiendo desde el año 2021. Ajá. Entonces tenemos más o menos diría yo que la cuarta parte del país ha sufrido a lo largo del último año al menos un delito. ¿La cuarta parte? La cuarta parte del 25%. Y un poco más si tomamos las grandes ciudades, ¿no? Es decir, 1 de cada 4 peruanos ha sido víctima de un tipo de delito. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Y antes hemos pasado de 16% ya al 25% a nivel... Es un montón. Entonces, por eso es que es importante que se reúna el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Y a ver, dar un salto tan fuerte, de 16 a 25% en un tiempo tan corto, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que hay diversos factores, ¿no? En primer lugar, creo que hemos perdido localización. La policía ha perdido, en ese sentido, el control territorial de muchas zonas. Se ha incrementado mucho la criminalidad organizada, las economías criminales han elevado un poco su producción bastante a lo largo de todo el país. Y obviamente este abandono por parte de la territorialidad y del control de las ciudades ha permitido que simplemente cuando se abandona un espacio, pues lo toma el crimen, ¿no? A ver, y esto quiere decir que la policía o todas las entidades, ¿no? Porque no solo hay que responsabilizar a la policía, ¿no? No, es que también interviene, por ejemplo, el Serenazgo, claro, intervienen los gobiernos locales. Por eso es que el Consejo Nacional es parte de un sistema que cae en cascada hasta los gobiernos regionales, provinciales y locales. Y ahí el jefe del político, del territorio, es el que él debe coordinar las acciones y debe elevar a su nivel superior los problemas que encuentra en estas coordinaciones, por ejemplo, ¿no? Con el comisario, etcétera, ¿no? Y ahora, lo que usted menciona es preocupante. La criminalidad organizada, el crimen organizado es lo que está tomando por asalto las calles. Leí hoy día en el diario El Comercio una nota muy interesante sobre las extorsiones, sí, que es un mercado que ya mueve 2.000 millones de soles al año. La criminalidad, por ejemplo, a nivel de los grandes negocios son 7.000 millones de dólares. Eso supera el presupuesto de Interior y del Poder Judicial y del Ministerio Público, que llega a los 4.000 millones de dólares. Pero uno se pregunta, a ver, no solo para hablar de este gobierno, ¿no? Ni siquiera del gobierno de Pedro Castillo. En los últimos años siempre escuchamos estado de emergencia, declaro estado de emergencia. ¿Realmente funcionan los estados de emergencia? No, cuando se dan de esa forma, sin realmente un control y una puesta en práctica. O sea, el estado de emergencia debe responder a una situación y un análisis de inteligencia y debe suponer que ya se ubicaron los principales puntos del problema. Entonces, ahí se establece en un estado de emergencia, cuando se suspenden los derechos, la posibilidad de intervenir de manera directa para manejar un aspecto específico, ¿no? Ya sea el incremento de armas de fuego, el incremento de la extorsión, la presencia del sicariato, como ocurrió en el Callao, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, pero eso supone obviamente una intervención que requiere de una investigación previa y de generar evidencias para poder intervenir de manera directa y golpear donde se debe. Y hay un problema de fondo ahí que tiene que ver con la corrupción, ¿no? Porque cuando tú quieres desarticular estas bandas de crimen organizado, normalmente tienen vínculos muy fuertes con el poder político y el poder judicial. Es un factor que limita justamente la lucha contra la inseguridad. Por eso es que en el CONASEC está el Ministerio Público y el Poder Judicial, porque justamente la seguridad interviene en todos estos actores. Y la importancia del CONASEC es la coordinación de todos los actores más importantes en esto, ¿no? Porque ahí entra lo que decíamos, la voluntad política, que se plasma ahí, de luchar, porque a ver, luchar contra la corrupción que puede haber en cualquiera de las instituciones. Así es, sin duda. La corrupción es un gran problema en ese sentido y obviamente forma parte de un tema que creo debe analizarse, no solamente la parte operativa, sino de qué manera se está enganchada con los aspectos de corrupción.
Ahora, y esto es importante también destacarlo, ¿no? No hay varitas mágicas, es decir, muchas veces estos anuncios de estados de emergencia, sacar a las Fuerzas Armadas, pueden hacer pensar que vamos a acabar con la inseguridad, pero esto me imagino que es un trabajo y un proceso más de largo aliento. Así es, o sea, en principio, la última reunión del CONASEC creo que fue en Trujillo en agosto del año pasado. Y ahí se aprobó el Plan de Seguridad Ciudadana hasta el año 2030. Eso da cuenta un poco de la extensión, de largo plazo que esto supone. Hasta el 2030, bueno, o sea, a ver, parece un poco Sí, claro, fantasioso pensar que podemos llegar hasta señor allá, ¿no? Valdés, le pido unos instantes. Estamos conversando con el señor Valdés, justamente sobre los temas de inseguridad ciudadana. Ricardo Valdés. Volvamos al tema de inseguridad, que es también importante. Una gran noticia en todo caso esta la Sí, que va a marcar la agenda en las próximas semanas, porque no es para menos, ¿no? Que tiene que ver con lo que hablamos, con claro, la corrupción. La gran corrupción, claro, que está a todo nivel. Claro, claro que sí. Y que no permite justamente una lucha frontal contra la inseguridad. Claro, desde la pequeñita que sea en los mandos policiales o en los funcionarios públicos o donde sea, hasta la grandaza como la que nos tiene ahora de vuelta a Toledo. Ahora, pero y yo insisto con esto, ¿no? Porque le decía que esto no es una varita mágica, la inseguridad no se va a resolver de la noche a la mañana. Están plasmados los esfuerzos para ir construyendo, digamos, una situación que nos permita revertir esos índices. A ver, vamos por partes. Yo creo que lo mejor es estos índices que están aquí marcados por el INEI, deben ser la pauta que debe marcar la discusión en el CONASEC. Y sobre eso confrontarlo con el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2030, que aprobó la Presidenta de la República cuando era ministra de Estado en agosto del año pasado. Y ahí se establece una serie de estrategias que hay que seguir y una serie de servicios que deben ser entregados por diversos sectores del país. A cada servicio o a cada sector, para ponerlo de una manera más sencilla, hay que generar indicadores de cumplimiento. Es decir, la victimización que está en 26%, bajarla a 22%. Pero reales, ¿no? Y eso debe ser parte de un monitoreo permanente. La policía, el ministro del Interior, debe también evaluar cómo anda, por ejemplo, los índices de denuncia, que son muy bajos, ¿no? Por ejemplo, solamente denuncia 1 o 2 de cada 10 denuncian que han sido parte de un robo, o sea, objeto de un robo, y no lo denuncia por falta de confianza en la policía. Entonces creo que hay un indicador ahí también que debe incrementarse la confianza a nivel policial. Lo mismo en el caso de los municipios. O sea, hay ciudades más peligrosas que otras. De acuerdo al estudio del INEI, por ejemplo, Puno, Juliaca, Cusco, son ciudades que tienen la tercera parte de la población ha sido víctima de un robo, a diferencia de otros lugares como Cajamarca, que es 1 de cada 10. Entonces, esto tiene que verse también de manera localizada y ver de qué forma, de manera inteligente, se van acentuando las políticas para intervenir y reducir los niveles de criminalidad, controlar el territorio y, por otra parte, coordinar mucho mejor con el INPE, el Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, señor Valdés. Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública, sobre estos temas que esperemos aborden a profundidad, porque lo que vemos en las calles es realmente preocupante y en todo el país, lamentablemente, crímenes y crímenes más violentos además. Vamos a una pausa, venimos con más aquí en Todo se sabe.